Hola amigas, muy buenos días y pues aquí estamos en este viernes fresco, delicioso y pues pónganse cómodas, ojalá y se den el tiempo de regalarse este tiempo y realmente sacar el mayor provecho. Hoy estamos viviendo una tragedia muy grande, amigas, y no me refiero al COVID, que por supuesto que la es, me refiero a los padres que están abandonando a los hijos. O sea, hemos estado hablando mucho, el tema ha sido este taller sobre amor y respeto en la familia, pero hoy en día platicaba en la semana con mis amigas, con mis hermanas en Cristo y reflexionábamos en este gran problema que hay donde los padres están abandonando a los hijos por perseguir sus metas, sus sueños, sus múltiples matrimonios, sus relaciones, en fin, pero no es el caso. De las que estamos aquí realmente, pues la verdad, gracias a Dios que inclina nuestro corazón. Yo sé que todas las que estamos aquí, todas las que hemos ido siguiendo este curso y muchos más, que abrimos, vamos y compramos libros que nos puedan ayudar, apoyar, que buscamos al Señor en su palabra, en su ayuda, pues gracias a Dios que inclina nuestro corazón, amigas, y que a lo mejor imperfectamente, pero estamos buscando poder dar una paternidad lo mejor posible. Y bueno, aquí el tema ha sido dar una paternidad al estilo divino. Hoy es nuestra 11ª clase, nuestro 11º viernes. Estamos en este curso de amor y respeto en la familia. Hoy vamos a ver dos temas, que es cuidado con la trampa de los resultados y mi respuesta, y el siguiente tema es mi respuesta es mi responsabilidad. El versículo o el pasaje líder para este día, y que yo voy a animar a que lo memoricen, amigas. Recuerden que cada tema hemos procurado memorizar un pasaje para que esto quede realmente guardado en nuestro corazón, que se ancle el concepto que aprendamos al versículo y el Señor pueda traernos a memoria. Entonces, si ya estamos en Gálatas 6, vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y yo agregaría, no por añadirle a la palabra, a nuestra familia. Primeramente, amigas, todo empieza en casa. No puedo ser candil de la calle o oscuridad de mi casa. Que el Señor tome estas palabras y nos redarguya cuando estemos dando lo mejor de nosotras fuera y siendo negligentes o poco comprometidas con lo que damos dentro. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hasta ahorita pues ya vimos en la primera parte el ciclo alienante, donde entendimos que Dios da lineamientos para una buena relación entre padres e hijos, que tiene que ver con que los hijos respeten y honren a sus padres y los padres amen con amor fileo el de las buenas maneras a sus hijos. Y vimos que cuando esto no se da es cuando surgen bombas. Después pasamos al ciclo energetizante, donde aprendimos los principios guías, que es el de dar, el de instruir, el de corregir, el de animar, el de suplicar. Estos principios guías son los que nos sirven en el día a día para moldear y formar ciudadanos ciudadanos buenos, digamos, de dos reinos. Y después entramos a la tercera parte, que fue la semana pasada, el ciclo gratificante. Y el ciclo gratificante, ¿de qué trata? El amor del Padre, el amor fileo, el de las buenas maneras, porque sabemos que nuestro amor ahí está. En la mayoría de los casos es muy difícil, no digo que no, porque humanos somos y caídos estamos, ¿no? Aunque regenerados, que un padre deje de amar a un hijo. A lo mejor sí puede disminuir, pero aquí el reto es que el amor fileo, el de las buenas maneras, permanezca a pesar de la falta de respeto o de honra de un hijo, y viceversa, porque los que hemos estado en este curso es de doble vía. Somos padres y a la vez somos hijos, y a lo mejor mis padres a mí no me tratan con fileo, pero lo que se espera de mí es que yo los respete y los honre
incondicionalmente. Si yo podría resumir el ciclo gratificante, pues la palabra sería incondicionalidad. Independientemente de cómo mis hijos me traten, yo voy a hacer lo que Dios me manda hacer, e independientemente de cómo mis padres me traten, yo voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Entonces, la semana pasada aprendimos en Mateo 25 que lo que hacemos para los demás, ese pasaje nos muestra que lo hacemos directamente y primariamente a Dios, a Jesucristo. Y que de todo eso que hagamos vamos a dar cuenta en la segunda venida. Entonces, esta es una de las bases para poder entrar en el ciclo gratificante, que a pesar de la falta de respeto, de honra de nuestros hijos, nosotros sigamos aplicando los principios guías y amándolos con fileo. También vimos en Colosenses 3, del 15 al 24, un pasaje que nos habla perfectamente y de una manera completa sobre lo que se espera en la relación padres e hijos y también como empleados. Y yo lo veo como un sándwich. Por un lado vimos ahí en Colosenses, yendo a Colosenses 3, que digamos que una etapa está compuesta de que nosotros debemos estar gobernados, mi conducta, mi decisión, mi día a día, por la paz en Cristo, entendiendo en base a la paz que ya tengo con Dios. Esa es mi confianza, que soy su hija, y eso me debe de gobernar, entendiendo todo lo que implica, que Él está conmigo, que Él va a suplir conforme a sus múltiples riquezas, que Él va a hacer en mí lo que no es posible en mí, que aún a pesar de los resultados, Él va a llevar todas las cosas a bien y todas las implicaciones que tiene la paz con Cristo, la paz con Dios. Otro ingrediente de ese pan es que la palabra de Cristo mora en abundancia. Y después, avanzando en el pasaje, también vimos que otro ingrediente, digamos, de ese pan es que muy claramente nos dice en el versículo 17 que todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí entendimos que es para y por Dios, por Jesús, que lo vamos a hacer. Entonces este es el primer pan, digamos, la base. Y ya en medio viene ya la instrucción que vimos para el matrimonio: esposas, respeten, a maridos, amen, hijos, honren, y luego padres, amen y no los exasperen. Entonces ahí está, digamos, el centro de nuestro sándwich, la enseñanza de lo que se espera primariamente en cada relación. En el pan de arriba, digamos, tenemos en el versículo 23 y 24 que nos vuelve a decir, vuelve a ratificar. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para la gente. O sea, lo que yo voy a hacer no es para mi esposo, primariamente, claro que es para él, pero primariamente es para Dios. Todo lo que haga como hija para mis padres es primariamente para Dios. Lo que haga como padre para mis hijos, e incluso ahí viene en el 22 en las relaciones laborales. Y otro ingrediente, digamos, de este sándwich de la familia, de este pan, es que en el versículo 24 nos dice que saben que el Señor les dará la herencia por recompensa. ¿Qué hay recompensa, amigas? Vamos a dar cuentas, vamos a compadecer, pero lo que hayamos hecho bien, vamos a recibir esa recompensa y eso que todos esperamos, que nos pueda decir nuestro Señor, buen siervo fiel. Entonces, también vimos que el ciclo gratificante tiene un cimiento fuerte en cuanto, o sea, yo voy a poder amar a pesar de, como Dios me pide, cuando yo amo a Dios por encima de mis hijos y de mí mismo, ¿sí? Porque el amor humano realmente me desvía del objetivo. Habíamos dicho que amor era muy importante entender que es mi inclinación a lo bueno. Dios me ama porque está inclinado a hacerme bien, está inclinado a lo bueno. Entonces, la única manera, vimos, que de lograr
toda esta crianza al estilo divino, o sea, poder imitar a nuestro Padre Celestial, yo tengo que amarlo a Él por encima de mí misma y de mis hijos, porque va a ser la única manera que yo esté en el cuadro de obediencia, que haga las cosas que Él me pide, independientemente de cómo yo me sienta o de cómo los hijos estén. Entonces, algo que vimos es que el amor incondicional es algo que se aprende, que es gradual, no es algo que sucede automáticamente. Y algo muy importante que a mí me sirvió mucho y espero que a ustedes, era entender que a la hora en el día a día que estamos con los hijos, donde yo tengo que amarlos, tengo que seguir siendo ese padre al estilo divino, independientemente de cómo se comporten, es que yo tengo que ver por encima de sus hombros y recordar y poder ver ahí a Cristo, saber que yo tengo una audiencia importante ahí, que lo que estoy diciendo, como estoy actuando, lo hago delante de Dios. Y habíamos hablado que esto es parte del temor a Dios. Y bueno, dejamos de tarea el meditar acerca de cómo Dios me ama a pesar de mis comportamientos, cómo Él no deja de estar inclinado a hacerme bien. Y era parte de eso, porque al meditar y llenarnos eso es lo que nos capacita para poder darlo. Y también era memorizar Zacarías 4:6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así dice Jehová de los ejércitos. Porque veíamos que esto es una guerra, amigas. Ahorita estamos, nosotros como padres de nuestros propios hijos, estamos en una guerra en el mundo más que nunca con la filosofía, la carne, y totalmente vamos nadando contra corriente. Entonces, bueno, este es un breve pero sentido resumen de la semana pasada, y vamos a entrar a la siguiente parte. Vamos a seguir trabajando y entendiendo qué necesitamos para poder aplicar este ciclo gratificante. Ser padres a la manera de Dios, aplicando los principios guías, es nuestro plan de juego, ¿sí? O sea, ya vimos todos los principios guías, ¿no? El dar apropiadamente, el entender, el instruir claramente, el comprender con empatía, el animar, el suplicar, ¿ok? Ese es nuestro plan de juego día a día para poder reflejar a nuestro Padre Celestial. Vimos que Él aplica esto hacia nosotros, pero no podemos consumirnos queriendo controlar el resultado final, porque podemos caer en esta, ya hablamos la semana pasada un poquito de esto, podemos caer en esta trampa de estar por los resultados, y eso es muy normal, porque realmente todo en este mundo gira por los resultados. Pero en este caso, en la paternidad del estilo divino, tenemos que quitar los ojos de los resultados. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos importa el resultado? No, claro que sí, amigas, sí nos importa. Pero el resultado se lo vamos a dejar a Dios. Yo voy a hacer mi parte. Yo lo que tengo que hacer es concentrarme, ¿sí? Y no consumirme o no poner mis ojos en los resultados o las decisiones que están tomando mis hijos, porque eso me va a desanimar, porque eso me va a enganchar y me va a hacer reaccionar, porque eso me va a quitar el seguir instruyendo con los principios guías, que son las herramientas que tenemos para poder, a lo mejor a mediano, corto o largo plazo, tener buenos resultados. Entonces, sí importan los resultados, amigas, y nuestra confianza está en Dios, que Dios no es deudor de nadie y que hay bendición en la obediencia. Muchas veces a lo mejor no nos va a tocar verla, pero ya tenemos, otras semanas me he olvidado, pero yo quería recomendarles este pequeño y hermoso libro. Se llama Mujeres Piadosas, Grandes Hombres y sus Madres. Y aquí vienen varios testimonios que verdaderamente fueron para mi corazón de mucho ánimo, de madres que oraron e hicieron lo propio. Y hablando de los resultados, por ejemplo, la mamá de John no vio los resultados. Ella murió cuando John Newton tenía 7 años y después él se convirtió en un esclavista y un hombre de lo peor. Ella ya no lo vio. Pero vino el momento donde toda esa semilla que ella sembró germinó. Lo mismo pasó con San Agustín de Hipona.
Su madre realmente a ella sí le tocó verlo, pero a largo plazo. Entonces, algo que hay que entender, amigas, es que ellos van eligiendo, ¿sí? Ellos son los que de alguna manera yo hago mi parte como padre, instruyo a la manera divina con la ayuda de Dios, pero finalmente en el día a día ellos van eligiendo sus caminos, sus metas, sus actitudes y todo. ¿Qué me toca a mí? ¿No? En cierta manera hay que entender que depende de ellos y de que Cristo esté en ellos, amigas. Porque algo que hay que entender es que nuestra identidad en Adán, cuando no estamos reconciliados con Dios, hay un corazón de piedra que es incapaz, dice la palabra, la Escritura señala que es incapaz de arrepentirse. Aún así, estando aún antes de Cristo, Dios inclina nuestros corazones a hacer a ciertas decisiones buenas, o la educación que tuvimos nos ayuda. Pero hay que entender que verdaderamente yo no puedo elegir por ellos. Yo puedo poner el ambiente mejor, ¿no?, en mi casa, donde Cristo esté al centro, donde haya unos padres, imperfectos, pero dependientes del Señor, buscando aplicar los principios guías e imitar y emular a nuestro Padre Celestial, pero finalmente ellos van eligiendo, y si Cristo no está en ellos, si el Espíritu Santo no está en ellos, hay que entender que hay una imposibilidad. De ahí la importancia y la trascendencia de todo lo que vamos a instruir, amigas, es instruirles y enseñarles que debemos de buscar una relación con Dios, que esa relación está rota, del nacimiento está rota, pero que en Cristo se puede restaurar, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver un poco más la próxima clase. Nuestra tarea es enfocarnos en el proceso de dar, lo que he dicho, de comprender, de instruir, de animar y suplicar. ¿En base a qué? En base a la palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y en la historia y en este libro hay unos testimonios maravillosos de madres que efectivamente no se cansaron de hacer el bien y a su tiempo segaron. A unas les tocó ver, a otras murieron en esa esperanza, como las campeonas de la fe en Hebreos 11. En base a que vamos a enfocarnos en el proceso también, en que Dios me pide hacer esto como para Él y por Él, y no necesario en primera instancia, y entendiendo que hay una recompensa y que vamos a dar cuentas de todo esto. La realidad, amigas, es que tanto nuestros hijos como nosotros necesitamos ayuda. ¿Nosotros de quién? Del ayudador. Nosotros para dar buen ejemplo y ellos para elegir correctamente. La buena noticia, como les decía, es que si utilizamos estos principios guías y la dependencia en Dios, crearemos un ambiente amoroso que a ellos les facilite elegir. Esa es nuestra tarea. Finalmente la elección va a venir de ellos, y sobre todo, finalmente, el que Cristo esté en ellos, en que haya vivido esa reconciliación. Ahora vamos a entrar a un tema dentro de este capítulo. Hay padres buenos con hijos buenos. Ahorita vamos a definir a qué me refiero con bueno, ¿sí? Pero vamos a entender esto. Hay padres buenos con hijos buenos, hay padres buenos con hijos malos, hay padres malos con hijos malos, y hay padres malos, ya dije todos, con hijos buenos. Bueno, ya me hice bolas, amiga. Pero bueno, sí me entienden cuál es la idea. Ahora, vamos a definir algo, porque voy a estar hablando así de que padres buenos con hijos buenos, o padres malos con hijos malos. Vamos a ver a qué me refiero. Con padres buenos, o más bien voy a empezar con padres malos, me estoy refiriendo a los que se niegan a confiar y obedecer a Dios, y eligen un estilo de vida maligno, digamos, o sea, totalmente fuera de los caminos. Padres malos son los que se niegan a confiar, obedecer a Dios y eligen un camino maligno, o sea, fuera de los caminos de Dios. Ahora, los hijos de estos padres malos es lo mismo, son hijos que se niegan a confiar
confiar en Dios y obedecerle, y eligen, igual que sus padres, malos caminos. Padres buenos, pues sería lo contrario, los que sí eligen obedecer, confiar a Dios y buscar sus caminos, y hijos buenos de igual manera, ¿ok? Para definir aquí los términos. Entonces la Escritura nos ofrece estos ejemplos. Ahora, ¿por qué los sacamos? Porque el tema es el ciclo gratificante. Cómo a pesar, independientemente de lo que yo vea, yo tengo que hacer mi tarea, tengo que hacer lo que Dios me indica. Y hay muchos que han hecho lo correcto, lo bueno delante de Dios, y aparentemente el resultado es malo. Entonces vamos a ver, la Escritura contempla y podemos ver varios casos. Por ejemplo, un padre malo con un hijo malo fue Ocosías. Él decidió seguir los pasos de su padre Acab y su madre Jezabel. Algunos hijos deciden hacer según como hicieron sus padres, pero fíjense, yo voy a subrayar esto: deciden, porque no, vamos a ver más adelante, padres malos con hijos buenos. Cuando tuvimos un mal ejemplo, no estamos condenados irremediablemente a repetir el patrón. Hay posibilidad, y lo conocemos, por ejemplo, dentro de la crianza está la teoría compensatoria, que tú, al ir viendo lo mal que hicieron tus padres, tú incluso desde muy niña, yo al analizar este tema, recordaba cómo de niña algunas cosas que a mí me hubiera gustado de mis padres, mucho de lo que yo hago como mamá, ¿saben cuándo lo decidí? Desde niña. Yo decía, cuando tengan mis hijos voy a hacer esto, ¿no? La teoría compensatoria, pero también la Biblia nos muestra que está la teoría, digamos, de imitar. Entonces, y este es el caso, con padres malos, hijos malos, como en el caso de Ocosías, que decidió seguir los padres de su padre Acab y su madre Jezabel. Miren, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41, vamos, 40 y 41. Aquí es un momento en que Asiria puebla de nuevo a Samaria, o sea, vienen y conquistan el pueblo de Israel. Y aquí dice algo, quisiera tener tiempo, a mí me encantaría irme a todo el capítulo, pero no hay tiempo. Pero amigas, anoten las citas y regálense ese tiempo para comprender más profundamente esto. Pero miren, versículo 40 dice: pero ellos no escucharon, sino que siguieron practicando sus costumbres antiguas. Esos pueblos temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Está hablando de Israel. O sea, tenían a Dios, pero también tenían los dioses de los demás pueblos. También sus hijos y sus nietos siguieron las prácticas de sus antepasados y así lo hacen hasta el día de hoy. Aquí vemos cómo estas generaciones tuvieron un mal ejemplo y decidieron seguir ese mal ejemplo, porque finalmente esas generaciones también conocían la palabra de Dios, pero decidieron seguir. No es que desconocieran, que en muchos casos a lo mejor se desconoce, pero digamos, recuerden que la escuela anteriormente no era primaria, secundaria y prepa, todo era para el pueblo de Israel. Esta era su escuela, el Antiguo Testamento, o lo que hasta donde se había revelado la Escritura, pero ellos decidían hacer como sus padres. En Primera de Reyes, miren, vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 22. Aquí también vamos a encontrar un poco más de explicación acerca de esto. Capítulo 22, y vamos a ir del versículo 51 al 53. Y miren, hablando de Ocosías, miren lo que dice. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Sirvió y adoró a Baal como antes lo habían hecho su padre, y esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Entonces aquí tenemos un hijo que actúa mal, padre malo con hijo malo, ¿no? Ahora, vamos a ver un caso en la Escritura donde hay padres malos con hijos buenos.
No es fácil, no voy a decir que cuando, y esto piénsalo tú también, padre, como vete como hija. A lo mejor tú tuviste un mal ejemplo y has decidido seguir en la paternidad, hablando del tema, tuviste un mal ejemplo de tus padres y tú has decidido seguir imitando ese mal ejemplo. Y puede ser que después de este curso, o puede ser que después de otros libros que hemos leído, o de sobre todo la palabra que nos ha enseñado cómo ser padres del estilo divino, puede ser que aún después de esto decidamos seguir haciéndolo mal. Pero recordemos que esa es una decisión que estamos teniendo, amigas. Y finalmente les estamos heredando a nuestros hijos la gran posibilidad de que nos imiten, y no solamente a nuestros hijos. Lo que yo hago importa y impacta a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, ¿verdad? Dice que hasta la tercera y cuarta generación hay maldición por mi mal ejemplo. Pero vamos a ver, a lo mejor padres malos con hijos buenos, les decía, yo a lo mejor tuve un padre malo, refiriéndome a todos hicieron lo mejor posible, a pues que no conocieron al Señor, no lo obedecieron, no lo siguieron, o igual lo conocieron, pero no lo siguieron ni lo obedecieron, y no va a ser fácil. Pero los hijos, tenemos que entender, nuestros hijos y nosotros como hijos no somos víctimas sin esperanza ni ayuda. No estamos destinados a hacer lo malo que nos hicieron nuestros padres. Finalmente, los hijos podemos tomar, y hemos tomado estas rutas compensatorias que les decía. Lo que queremos muchas veces al ver el mal ejemplo de nuestros padres es contrarrestar el ejemplo paternal. Ellos no queremos hacer lo que nuestros padres nos hicieron, y a la vez nuestros hijos también pueden tomar esa ruta compensatoria. Y un ejemplo es en Ezequiel. Miren, vamos a Ezequiel 18, capítulo 18, y vamos a leer aquí varios versículos, primero del 1 al 4 y luego del 14 al 17. Vamos a ver, este es el caso de Josías, que fue hijo del rey Amón, que fue un rey malo, y a la vez Amón fue hijo de Manasés, que fue otro rey malo. Pero vemos que Josías él decidió hacer lo bueno. Dice aquí, vamos del Ezequiel 18 del 1 al 4, dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Digo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. O sea que los hijos pagan por lo que hacen los padres. Y dice, digo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Todos ustedes son míos, lo mismo el padre que el hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. O sea, los hijos no van a responder delante de Dios por los pecados de los padres. O sea, aquí se marca este punto de que el hijo, Dios da la capacidad de elegir, sobre todo cuando estamos en él. En el versículo 14 vamos a brincarnos, dice: pero si este malvado engendra un hijo que al ver todos los pecados que su padre cometió no los imita, sino por el contrario, no come sobre los montes, ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, ni viola a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete ningún robo, sino que comparte su pan con el hambriento y cubre y viste al desnudo, y se aparta del mal y no cobra interés por sus préstamos y cumple mis secretos y sigue mis ordenanzas, ese hijo no morirá por la maldad de su padre. Entonces aquí vemos cómo Dios muestra que ese hijo que tuvo un padre malo no necesariamente queda irremediablemente a imitar. Aquí habla de que, sino por el contrario, ¿no? O sea, no hace el contrario del ejemplo del padre malo, que fue el caso de Josías. Miren, vamos a segunda de Crónicas 34:2, y miren en el versículo 1 y 2 vamos a ver qué dice acerca de Josías. Dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar,
y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de su antepasado David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, él no hizo como su papá, no hizo como Amón, no hizo como su abuelo Manasés, sino que hizo como su antepasado David. Él decidió imitar a ese antiguo rey que él venía en esa línea. Entonces, lo que sí es que en Mateo 18:6 tenemos una advertencia para los padres malos que hemos decidido seguir los pasos a lo mejor de nuestros padres. Aquí no sirve la justificación delante de Dios, amigas. Nosotros ya leímos esto, o sea, realmente Dios no nos justifica porque nos dieron mal ejemplo. Aquí habla de que nosotros podemos decidir hacer lo contrario, sobre todo si estamos en Cristo, tenemos la total libertad. Las cadenas del pecado se han roto, las cadenas generacionales se han roto. Si yo sigo imitando el modelo de paternidad en las áreas donde estuvieron mal, es porque yo estoy decidiendo, no porque no tenga la capacidad, y a la vez nuestros hijos. Entonces, miren lo que dice Mateo 18:6. Dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le colgara al cuello una piedra de molino y que lo hundiera en el fondo del mar. Jesús dijo esto, y Jesús, Cristo ve esto, hacer tropezar a alguien, lo ve como algo muy, muy grave. Al grado que dice que más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundiera en el fondo del mar. De hecho, tropezar significa que quiere decir trampa, impedimento que se coloca en el camino de otra persona. Tropezar significa que es hacer pecar a otra persona, causar una ofensa. En pocas palabras, es como un padre sacándole el pie a un hijo, haciendo que él tropiece. Entonces, pongámonos serios delante de Dios y arreglemos las cosas que hemos hecho mal y no nos justifiquemos en que a lo mejor nos dieron un mal ejemplo. De la misma manera, nuestros hijos no se van a poder justificar delante de Dios diciendo que nosotros, pero empezamos por la casa. Miren, la buena noticia de esta misma palabra tropezar es que sugiere que un hijo tiene, o esa persona a quien hemos tropezado, tiene la capacidad para levantarse del mal, ¿no? Esa es la buena noticia, y elegir bien en lugar de elegir mal. Recuerda nuestro versículo: el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Ahora vamos al ejemplo de padres buenos con hijos buenos, que pues yo creo que todas las que hemos estado caminando en la palabra de Dios con este libro, pues es lo que deseamos, es lo deseable, ¿no? Es lo que realmente estamos esperando. Y pues bueno, tenemos bíblicamente varios ejemplos. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, dice la palabra que ellos andaban en los caminos de Dios, que eran irreprensibles, y bueno, tuvieron a Juan el Bautista. Tenemos también a nuestro amado Timoteo con su madre Eunice y su abuela Loida. Y nosotros también a nuestro alrededor pues vemos varios ejemplos que nos alientan, ¿no? Donde ya hemos dicho que no hay vidas perfectas, ¿no? Pero sí en un proceso de santificación, y sí nos toca ver creyentes fieles que han seguido al Señor en su paternidad, y podemos ver también estos hijos eligiendo buenos caminos. Claro, todo esto es a través del Señor. Entonces, pero aquí hay una advertencia: ojo para esos padres buenos que tienen hijos buenos. Ya dije que quiere decir bueno, ¿no? Que están tristes porque nada es suficiente, porque son perfeccionistas, y aunque son hijos que están caminando bien, el padre se siente decepcionado, se siente triste porque su nivel de perfeccionismo es muy alto, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, amigas, de no gozarnos. Si el Señor nos ha brindado hijos dóciles a su voz, que lo están siguiendo, que lo están sirviendo, gocémonos, digámosle,
no los asfixiemos con nuestro perfeccionismo y porque estamos viendo el granito en el arroz, ¿no? Más, y con esto pues los desanimamos, ¿no? Les dicen, no, pues no hay manera de agradar a mis padres, y eso generalmente lo transfieren, no hay manera de agradar a Dios, y eso no es cierto, amigas. Vemos nosotros en la palabra que Dios se agrada de muchas maneras con nosotros. Entonces, seamos también cuidadosos y sensibles con las frases como, claro, él es un buen hijo porque tuvo un buen padre. Seamos sensibles, amigas, porque realmente hay muy buenos padres que han hecho su parte y los hijos han elegido mal. Entonces, estos padres, al estar escuchando este tipo de comentarios, aún sin escucharlos, un padre que ha hecho su tarea y el hijo toma por lo pronto malos caminos, puede obviamente llegar a pensar, Dios es injusto, ¿no? Dios es injusto, y puedo tener hasta crisis de fe. Entonces, hay que ser sensibles. Si tienes hijos buenos, tú has sido un padre que te has esforzado y esos hijos están caminando por esos caminos, agradécele al Señor, y de verdad es por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Y yo digo un día a la vez, porque hay muchos padres que han hecho, se han esforzado y han sido más fieles a Dios que uno, y sus hijos por momento han elegido mal, y ya hemos visto que luego Dios levanta grandes testimonios y hace historias con cada uno de estos hijos pródigos a veces. Ahora, vamos a entrar a ese tema, padres buenos con hijos malos. Si estás en este grupo de padres, por ahora, porque no sabes lo que viene más adelante, lo que el Señor va a hacer con ese hijo pródigo, digamos, debemos de hacernos esta pregunta. Si esta es tu situación, esta es una pregunta que debes de contestar no solamente ahorita, sino continuamente a través del proceso. Me enfocaré en los resultados constantemente y estaré al borde todo el tiempo de qué sucedió, qué hice mal, qué falló, o me enfocaré en el plan de juego y en el proceso. Cuando tu hijo está haciendo malas elecciones, está viendo aparentes malos resultados o malos resultados reales, lo que me toca a mí es enfocarme, es quitar mis ojos de ahí, saber que los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Ya estuvimos platicando de esto la semana pasada, que Dios en su sabiduría a veces permite cosas malas para después resplandezca su gloria en la vida de las personas. Entonces, ¿qué me toca a mí? Desempeñarme también como pueda para criar a la manera de Dios y para Dios, confiando en el resultado final, en que Dios va a hacer lo suyo. Yo hago lo mío. Yo no puedo quitar un corazón de carne que es obstinado e incapaz de arrepentirse. Ese es un corazón de piedra, yo no puedo quitarlo, yo no puedo poner el de carne que puede arrepentirse, solamente Dios. Y Dios lo va haciendo de acuerdo a su sabiduría y a sus tiempos. Y como les digo, esta no es una decisión sin importancia, ¿no? Me enfocaré en los resultados que me toca ver de momento, estando cada momento preguntándome qué hice mal y cayendo con esto en el desánimo, o me enfoco y decido enfocarme en el proceso, en lo que a mí me toca, ¿no? Realmente el peso que llevan estos padres que sus hijos han decidido tomar malos caminos es muy grande, amigas, pero hay que animarnos. Y yo creo que estos padres muchas veces podemos preguntarnos, si nos llega a suceder, ¿qué pasa con Proverbios 22? ¿No? Porque Proverbios 22 es un versículo que todos nos sabemos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tú puedes estar diciendo, ¿pero qué pasó? Pero algo que hay que entender, amigas, es que proverbios no son promesas, sino son principios. Yo no puedo tomar como una promesa lo que son principios, porque mi mismo Proverbios habla de hijos que han deshonrado, que han herido, que han robado, que han hecho a los padres, ¿no? Entonces, Proverbios 22:6
es un principio que en lo general se cumple. Instruye al niño en su camino, que es lo que hemos estado aprendiendo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no es una promesa, no es una promesa. La realidad es que todo ser humano que está en Adán, es decir, sin una reconciliación con Dios, está impedido a decidir correctamente, ¿no? Los que están en Adán están muertos espiritualmente, separados de la gloria de Dios, imposibilitados de escucharlo, sin el Espíritu Santo morando en ellos, sin ese ayudador, sin ese corazón de carne, que tiene nuevos deseos, nuevos anhelos y está inclinado a Él. En Romanos lo dice muy claro, que no hay uno bueno, que no hay uno solo. También, fíjense lo que dice Miqueas 7, vamos a Miqueas 7, Miqueas, versículo 7, vamos a leer del versículo 4 al 7 y vamos a ver qué nos dice. En este capítulo habla de la corrupción moral de Israel que había, y en el versículo 4 empieza así: el mejor de ellos, refiriéndose a los israelitas, es peor que un espino, el más recto es más torcido que una zarza, pero ya viene el día de su castigo, el día que anunciaré sus vigilantes, y entonces se verán confundidos. O sea, va a haber disciplina para estos israelitas. No creas pues en tus amigos, ni confíes en tus gobernantes. Ten cuidado de la que duerme a tu lado y no abras la boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se rebela contra la madre y la nuera contra la suegra, y todo el mundo tiene al enemigo dentro de su propia casa. Yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Esta es la situación cuando no está Cristo al centro, ¿no? El hijo deshonra al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, todo el mundo tiene el enemigo dentro de su casa. Entonces, lo que tenemos que clamar y enseñar es pedir que la salvación sea para todos, que la reconciliación con Dios sea no solamente yo como padre, sino que mis hijos también la puedan tener. ¿Y quién se las va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar que hay un Dios, que hay un Creador, que hay una reconciliación? Yo, amigos. Nadie más se los va a enseñar realmente. Pueden reforzar en la iglesia, en la escuela dominical, pero esta tarea a mí me toca. Entonces, a lo mejor yo estoy esforzándome mucho en los principios guías y es correcto, pero a lo mejor yo estoy suplicando por su buen comportamiento, elección, está excelente, pero sobre todo, si hay algo por lo que debemos de suplicar y enseñar, instruir, es el Evangelio, amigas, el Evangelio, porque es lo único, el que venga a morar el Espíritu Santo en tu Hijo, es lo único que garantiza, que realmente sí garantiza que ese hijo sea un buen ciudadano de dos reinos, porque ya Dios Padre entra directo a trabajar con él. Y a lo mejor a mí no me escuchan, pero a Dios Padre sí lo van a escuchar, ¿no? Entonces, si mis hijos no son perfectos y si son definitivamente rebeldes, no necesito avergonzarme, sino en cambio buscar en Dios mantener, ¿qué me toca a mí? Buscar en Dios mantener un ambiente amoroso para que permita a ese hijo pródigo regresar a su casa sin temor ni vergüenza. Eso es lo que deben de ver en nuestros hijos, ¿no? Cuando sentimos, ahora cuando estos padres, si estamos en este grupo, podemos llegar a sentir un desánimo incapacitante por causa de las elecciones y resultados de nuestros hijos. O sea, puede haber realmente momentos de gran desánimo, ¿no? Si lo vivimos aun cuando los hijos no están verdaderamente tomando malos caminos, sino que estamos luchando con sus necesidades, puede llegar ese desánimo. Imagínense cuando estamos dentro de este grupo de padres con hijos que realmente se han desviado. ¿Qué hay que hacer? En ese caso, cuando realmente así como que se te fue el aliento y estás perdiendo la esperanza, ¿qué hay que hacer? Bueno, no debemos permitir que ese resultado, que lo que estamos viendo, nos disuada permanentemente a criar a la manera de Dios, ¿sí? Aplicando estos principios guías que
no nos quite la intención, ya se me trabó la boca con la otra palabra, pero que no nos quite la intención, amigas. Finalmente ese es el ciclo gratificante, que independientemente de que nuestros hijos no respeten, no honren o no tomen buenas decisiones, yo me voy a enfocar en el proceso y hacer mi parte. O sea, es decir, buscar amarlos, buscar su bien incondicionalmente. Entonces, les decía, este es el ciclo gratificante, el amor de un padre como para Cristo a pesar del hijo, ¿no? Entonces, aquí vendría una pregunta. Okay, si yo no puedo controlar los resultados, ¿qué sí puedo controlar o qué cabe dentro de mi jurisdicción? Pues bueno, mi respuesta a esos resultados. Pues muchos papás caemos en esa trampa de querer controlar el resultado y los estamos, rompiendo a los hijos, y realmente a veces exteriormente amoldan el comportamiento, pero interiormente hay una rebeldía y un enojo feroz. Eso no sirve, amigas, eso no sirve. Queremos que esto sea de adentro hacia afuera, y para que esto sea de adentro hacia afuera, lo que yo debo controlar es dejar de querer controlar a mis hijos, únicamente hacer lo que a mí me toca, suplicar, pedir y todo, pero lo que sí puedo controlar es mis reacciones y mis acciones ante sus actuaciones, ¿sí? Ahora, hay una pregunta lógica: ¿por qué debería de esperar que mi hijo me obedezca, que sea enseñable, que me tomen en cuenta, si yo no lo estoy haciendo o siendo? Si yo misma no escucho a mi Padre Celestial y no sigo su recomendación, si yo misma no tengo esa templanza, ese amor, esa paciencia, esa generosidad, esas buenas decisiones, ¿por qué esperaría que mis hijos lo tengan? Finalmente, ¿quién es el responsable en la familia de establecer un buen ambiente? O sea, no caemos en esta trampa, pues este niño con ese comportamiento echa a perder la comida, la cena de Navidad. No, ellos no son los responsables son los más maduros en la relación. ¿Y quién es el más maduro en esa relación paterno-filial? Pues el padre. Por más inmaduros que seamos, amigas, generalmente somos un poquito más maduros. No estemos esperando que nuestros hijos hagan lo que a nosotros nos toca, ¿sí? No podemos, como les decía, forzar o convencer a nuestros hijos a conformarse a nuestras reglas, pero porque ellos finalmente van a decidir sus propias actitudes. A mí me toca enfocarme y controlar mis propias actitudes, acciones y reacciones. Este es el camino adecuado y eficiente para ser ciudadanos de dos reinos. Por ejemplo, si yo quiero enseñar a mi hijo a dar gracias cuando pues recibe un regalo o algún otro favor, yo no puedo forzarlo al agradecimiento y da gracias, o sea, no puedes forzar eso. Puedo darle la indicación, puedo, si no lo hizo, instruirlo claramente, hasta incluso puedo poner alguna consecuencia, ¿no? Puedo hacer mi parte, pero no puedo forzarlo. Lo que sí puedo hacer es que él vea en mí un modelo de ser una persona agradecida y orar para que Dios le dé un corazón genuino de agradecimiento. Y así como poner ese ejemplo es todo lo demás. Finalmente, lo que a mí me toca no es forzarlo, sino modelarlo. Y modelarlo es, la casa día a día es una pasarela, amigas. Realmente, piénsalo, ¿no? O sea, ellos nos ven desfilar por la casa con todos estos rasgos de carácter que nosotros queremos que ellos tengan. Ellos nos ven desfilar en la pasarela de la vida todos los días, en las decisiones que tomamos, en la manera en que abordamos las cosas. Entonces yo no puedo forzarlos, pero sí puedo modelarles con mi propia actitud cómo se hace. Entonces, déjenme ver aquí qué sigue. Yo, como les decía, yo puedo detener a lo mejor con mis palabras duras o con mis acciones duras su mal comportamiento, pero puedo perder su corazón.
porque eso es muchas veces lo que a algunos padres nos pasó con nuestros padres, o a nuestros hijos, o ya nos pasó como padres con nuestros hijos, y eso no es lo que buscamos, amigas. Pues bueno, por el día de hoy aquí vamos a parar. La próxima semana vamos a hacer el cierre de este libro, vamos a entrar en el último capítulo, que es qué tipo de legado le quiero dejar a mi hijo. Y para aquellas que nos están siguiendo con el libro, es en la página 237, y después de este libro vamos a iniciar con el curso, el taller de Viéndonos como Dios nos ve. Hemos hablado muchísimo aquí de la identidad, y si yo quiero modelar una identidad de mis hijos, este curso nos va a servir primeramente para modelar una identidad de nosotras, entender qué es la identidad y cómo es que Dios nos ve, y por aprender a vernos como Dios nos ve, para también poderlo transmitir a los hijos. Y bueno, ahorita nos vamos a conectar al Zoom para sus comentarios, la retroalimentación, cómo les ha ido aplicando todos estos principios, o si hay motivos de oración, y listas para la próxima semana. Muchas gracias, amigos.